Observemos el pasado de Irán. Estas imágenes de la década del 70 se ven completamente normales, pero los contrastes del tiempo y los giros de la historia pueden ser brutales. Hoy, el nombre de Irán evoca imágenes de mujeres arrestadas por llevar mal puesto el velo, de policías de la moral patrullando las calles y de un régimen que castiga la disidencia con la horca. En 2022, la muerte de Mahsa Amini, bajo custodia policial, encendió un movimiento que recorrió el mundo con 3 palabras: mujer, vida, libertad. Sin embargo, hace apenas medio siglo, Teherán era una ciudad cosmopolita, donde las minifaldas coexistían con los mantos chiitas, donde judíos, musulmanes y cristianos eran vecinos y la convivencia era pacífica. El mismo país que hoy ejecuta más de 1000 personas al año fue, dentro de la memoria de muchos iraníes vivos, uno de los estados modernizadores más ambiciosos de Oriente Medio. ¿Cómo se pasa de la fiesta al funeral? ¿Cómo una nación entera abraza la revolución que termina aplastándola? Para comprenderlo, debemos irnos medio siglo hacia el pasado, más precisamente, al día que Irán se convirtió en una teocracia absolutista. Como saben, el 28 de febrero de 2026 falleció Ali Jamenei, líder supremo de Irán desde 1989. Las causas: un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel. De esto hablamos en otro video de este canal. La idea de este informe es conocer al régimen antes de Ali Jamenei para entender las magnitudes de lo sucedido y las aristas del contexto. Si el video les interesa y quieren más al respecto, pueden comentar con la palabra conflicto. Y ahora sí, comencemos. Irán no es simplemente un estado, es una de las cunas de la civilización humana. Mientras Roma era todavía una aldea de pastores, el imperio aqueménida ya gobernaba desde el mar Mediterráneo hacia el río Indo. Ciro el Grande, fundador de esa dinastía en el siglo VI a.C., redactó lo que algunos historiadores consideran la primera declaración de derechos del mundo, el famoso Cilindro de Ciro, que proclamaba la libertad de culto y prohibía la esclavitud forzada en los territorios conquistados. Tras los aqueménidas vinieron las invasiones de Alejandro Magno y de los mongoles, la conquista islámica del siglo VII después de Cristo y finalmente el surgimiento de la dinastía safávida en 1501, que convirtió el chiismo en religión de Estado y definió la identidad iraní tal como llega hasta hoy. A lo largo de esos milenios, Persia, nombre con el que Occidente conocía al país hasta 1935, nunca dejó de tener una identidad cultural sólida y diferenciada del resto del mundo islámico. El siglo XIX, en cambio, fue una era de humillación. Irán perdió territorios en el Cáucaso frente a Rusia, vio cómo el Imperio Británico intervenía en sus asuntos internos y contempló cómo sus recursos, especialmente el petróleo, descubierto en 1908 por una empresa inglesa, enriquecían a potencias extranjeras, mientras la mayoría de su población vivía en la pobreza. Fue esa acumulación de agravios lo que en 1906 desembocó en la Revolución Constitucional iraní, el movimiento que creó el primer parlamento del país y sentó las bases del Estado moderno. Con ese antecedente llegó el siglo XX, una nación que llevaba en las venas la memoria de su grandeza imperial y la herida abierta de un sometimiento colonial, una combinación que solo podía terminar en una respuesta violenta. Y el portavoz de ese clamor colectivo fue un hombre anclado entre 2 eras. Mohammad Reza Pahlaví llegó al trono en circunstancias humillantes. En 1941 tenía 21 años cuando las tropas británicas y soviéticas invadieron un Irán que era neutral. Su padre, Reza Shah, fue obligado a renunciar al trono. El joven heredero tuvo entre manos un país ocupado, económicamente cercado por presiones extranjeras y políticamente frágil. Era difícil imaginar a ese príncipe educado en Suiza, enamorado de los automóviles deportivos y del esquí alpino, convertirse en el arquitecto de una transformación radical, y sin embargo lo fue. En sus primeros años de reinado, el Shah era un monarca considerado débil, obligado a compartir poder con un parlamento activo. El punto de quiebre llegó con un hombre llamado Mohammad Mossadegh. Era un político de la vieja escuela iraní, aristócrata, anticorrupción y profundamente nacionalista. En 1951 el Parlamento lo eligió como primer ministro y ese mismo año tomó la decisión que cambiaría la historia del país. Nacionalizó la industria petrolera.
Su argumento era simple: el petróleo está bajo tierra iraní, lo extraen trabajadores iraníes y sin embargo la mayor parte de las ganancias se va a Londres. Su mensaje era en palabras propias: Irán pertenece a los iraníes. Esa frase le valió la portada de la revista Time como Hombre del Año. La respuesta británica fue un boicot económico total que paralizó las exportaciones. Lo que siguió fue uno de los episodios más oscuros de la Guerra Fría. En agosto de 1953, la CIA y la inteligencia británica lanzaron la Operación Ajax, un golpe de Estado coordinado que derrocó a Mossadegh mediante sobornos, turbas callejeras pagadas y oficiales del ejército comprados. El hombre que lo orquestó fue Kermit Roosevelt Jr., nieto del expresidente Theodore Roosevelt. Mossadegh fue arrestado, juzgado por traición y condenado a 3 años de prisión, seguidos de arresto domiciliario, una condena que cumplió hasta su muerte en 1967. El Shah regresó desde Roma, donde había esperado el resultado del golpe, y tomó el poder con pleno respaldo de Washington y de Londres. Ese golpe de 1953 sería el pecado original de Occidente en Irán. Una herida que nunca cicatrizó y que décadas después sería explotada por quien daría el giro definitivo del timón. Con el poder consolidado, el Shah lanzó en 1963 su gran proyecto histórico, la Revolución Blanca. Fue un nombre escogido para distinguirla de la Revolución Rusa. Sería una transformación radical, pero sin derramamiento de sangre. La reforma agraria desmanteló el poder de los terratenientes feudales. Las mujeres obtuvieron el derecho al voto y el acceso al mercado laboral. Se extendieron campañas de alfabetización por todo el país y lo crucial fue que el crecimiento de la industria se disparó. Impulsada por los ingresos del petróleo que la crisis de 1973 cuadriplicó de la noche a la mañana. Esta crisis surgió de la llamada Guerra de Yom Kippur entre Israel y Egipto, cuando la Organización de Países Exportadores de Petróleo detuvo la producción de crudo y estableció un embargo sobre los envíos hacia Occidente, especialmente a Estados Unidos y los Países Bajos, como represalia por su apoyo a Israel. El precio del barril pasó de menos de $3 a casi 12. Los números eran impresionantes. Entre 1963 y 1973, la economía iraní creció a una tasa media del 11% anual. A mediados de los años 70, Irán se había convertido en el principal comprador de armamento estadounidense del mundo, con aviones F-14 Tomcat, sistemas de radar de última generación y tanques modernos. Teherán tenía clubes nocturnos, cines, universidades mixtas y mujeres en minifaldas que trabajaban como médicas, abogadas y funcionarias del Estado. Pero todo ese progreso tenía un precio que el Shah no quería discutir. En 1957, con apoyo de la CIA y el Mossad israelí, porque Irán e Israel eran aliados estrechos antes de 1979, creó la Savak, una policía secreta conocida por sus torturas sistemáticas y desapariciones. Los opositores políticos eran encarcelados, los sindicatos estaban bajo control estatal y la prensa no podía criticar al régimen. El Shah gobernaba como un modernizador ilustrado, pero también como un dictador. Llegó 1967 y el Shah estaba en la cúspide de su poder, cuando decidió demostrarlo al mundo de la manera más grandiosa posible. El 26 de octubre de 1967, Mohammad Reza Shah Pahlaví se coronó a sí mismo emperador de Irán. El gesto era calculado. Igual que Napoleón en 1804, tomó la corona de sus propias manos y se la colocó en la cabeza. El mensaje era muy claro: no debía su autoridad a nadie, ni a potencias extranjeras, ni religiosas, ni siquiera a la tradición persa. A continuación, coronó emperatriz a su esposa, Farah Diva, asegurando el futuro de la dinastía. 4 años después, en octubre de 1971, organizó la fiesta que sellaría su legado, aunque no de la manera que esperaba. Para celebrar los 2500 años de la fundación del Imperio Persa por Ciro el Grande, el Shah convirtió Persépolis en el escenario de lo que hasta hoy figura en el libro Guinness como el banquete más prolongado y lujoso de la historia moderna. La firma francesa Maison Janssen diseñó una ciudad de tiendas de campaña de lujo sobre 65 hectáreas, 50 pabellones con apariencia de tiendas persas que por dentro eran apartamentos de 5 estrellas con teléfono, télex y televisión. Árboles traídos de toda Francia fueron plantados alrededor del recinto. La comida y el vino llegaron de París.
1.500 trabajadores de la empresa Maxims de la capital francesa prepararon un formidable banquete durante días. La lista de invitados era un directorio de poder mundial. Haile Selassie de Etiopía, el rey Hussein de Jordania, el príncipe Felipe y la princesa Ana del Reino Unido, el príncipe Rainiero y Grace Kelly de Mónaco, el entonces heredero al trono español Juan Carlos de Borbón con su esposa Sofía, Josip Broz Tito de Yugoslavia, Nicolae Ceausescu de Rumania. La reina Isabel II no asistió por razones de seguridad. Richard Nixon quiso ir pero envió a su vicepresidente, Spiro Agnew. 600 invitados cenaron durante 5 horas y media. El costo oficial fue de $22 millones, aunque estimaciones independientes hablan de más de 200. En un país donde millones de personas seguían viviendo en la pobreza rural, el mensaje fue devastador. El ayatolá Jomeini, líder religioso chiita y opositor de la Revolución Blanca, no tardó en dar desde el exilio un nombre a la celebración: la fiesta del diablo. Y muchos iraníes que veían la ostentación desde fuera estuvieron de acuerdo. El Shah creía demostrar la grandeza de Irán. Consiguió exactamente lo contrario: demostrar lo lejos que estaba de su propio pueblo. Fue un error catastrófico. Mientras el Shah construía su Irán moderno, era observado por aquel clérigo de aspecto severo y mirada impenetrable que llevaba años diciendo que todo aquello era una abominación. Ruhollah Khomeini era un ayatolá chií ortodoxo que desde 1963 pronunciaba sermones incendiarios contra la Revolución Blanca. Condenaba el voto femenino, la redistribución de tierras y la presencia militar estadounidense. Llamó al Shah miserable desgraciado y a su estado régimen tiránico. El gobierno lo arrestó en 1963, lo encarceló varios meses y finalmente en 1964 lo expulsó del país. Desde Irak primero y desde París después, Khomeini desarrolló durante 13 años una ideología islamista revolucionaria y mantuvo vivos sus vínculos con Irán a través de un medio poco creíble: cintas de cassette grabadas con sus sermones, que eran introducidas de contrabando en el país y copiadas en redes religiosas y estudiantes. Sus palabras llegaban a las congregaciones de las mezquitas y a las células clandestinas sin que la SAVAK pudiera detenerlo. La modesta tecnología del siglo XX se convirtió en el arma más efectiva contra uno de los regímenes más vigilados de Oriente Medio. Khomeini era un comunicador de enorme capacidad. Prometía ser el líder de todos, decía que no era necesario ser musulmán devoto para seguirlo, que marxistas y mujeres podían unirse a él, que su único objetivo era liberar a Irán del régimen. Cultivaba especialmente a los jóvenes y dirigía su discurso a los mustasafín, los desposeídos, los millones de iraníes que vivían en los cinturones de miseria de Teherán y otras ciudades. Es lo que le da un barniz increíblemente trágico a lo que vino después. En la noche de fin de año de 1977, el presidente estadounidense Jimmy Carter brindó en una cena de gala en Teherán junto al Shah y pronunció palabras que se volverían irónicamente famosas. Llamó a Irán un oasis de estabilidad en una de las zonas más conflictivas del mundo y brindó por la amistad entre los dos países. Días después, comenzaron las protestas. La chispa surgió de forma inesperada en enero de 1978, cuando un artículo anónimo publicado en un periódico iraní atacó a Khomeini calificándolo de agente extranjero y de impostor religioso. Los estudiantes salieron a protestar y esas protestas se convirtieron en manifestaciones que no tardaron en escalar en un levantamiento nacional. El mecanismo que empujaba todo hacia adelante era la dinámica de los 40 días del duelo islámico. Cada vez que moría un manifestante, 40 días después, había una nueva concentración en su memoria, lo que generaba nuevos muertos y aseguraba más concentraciones. En agosto de 1978, un incendio en el Cine Rex de Abadán mató a más de 400 personas. Los autores fueron militantes islamistas, pero la mayoría de los iraníes culparon al Shah. Ese fue el momento en que la marea se volvió imparable. El 8 de septiembre de 1978, el Viernes Negro, las tropas abrieron fuego contra miles de manifestantes que desafiaban la ley marcial en Teherán. Murieron al menos 64 personas, posiblemente muchas más. A partir de entonces no hubo vuelta atrás. Las huelgas generales paralizaron la industria petrolera, la economía se detuvo y el aparato represivo del régimen, que había funcionado durante décadas, comenzó a desmoronarse. Carter estaba atrapado en una encrucijada diplomática.
Su aliado iraní era indispensable para la estrategia de contención soviética. Pero gobernar mediante una policía secreta que torturaba y ejecutaba contradecía la política de derechos humanos que Carter predicaba. Presionó al Shah para que moderara la represión y ese mensaje, ambiguo, tardío y contradictorio, fue interpretado por el régimen como una retirada del apoyo estadounidense. El Shah, que ya estaba gravemente enfermo de cáncer, se paralizó. No tomaba decisiones, iba desde la dureza a la concesión sin ser capaz de mantenerse en ninguna de las dos actitudes. El 16 de enero de 1979, Mohammad Reza Shah Pahlaví subió a un avión con su esposa Farah Diba y abandonó Irán. Dijeron que era por vacaciones. Nadie lo creyó y estuvieron en lo cierto. Nunca regresó. Pero alguien ocuparía su lugar. Y es así como nuestra historia vuelve al principio. El 1 de febrero de 1979, Khomeini aterrizó en Teherán desde París. Lo acompañaban asesores, familia y más de 100 periodistas internacionales. Las calles estaban llenas de millones de iraníes que lo recibían como si fuera un profeta. Fue el regreso más esperado del siglo XX en Oriente Medio. En solo 10 días, lo que quedaba de la monarquía se vino abajo. Khomeini nombró como primer ministro provisional a Mehdi Bazargan, un hombre laico y prodemocrático, como señal de moderación. En marzo, un referéndum preguntó a los iraníes si querían una república islámica, y los partidarios de Khomeini anunciaron que el 98% había votado que sí. El 4 de noviembre de 1979, un grupo de estudiantes radicales asaltó la embajada estadounidense en Teherán y tomó a más de 60 rehenes. Lo que en principio se planeó como una acción relámpago se prolongó durante 444 días. Khomeini respaldó la toma. El gobierno provisional de Bazargan dimitió en protesta. Los moderados, los tecnócratas y los laicos que habían regresado a Irán para construir el país con sus títulos europeos y americanos quedaron desautorizados de golpe. La revolución empezaba a devorar a sus hijos. A lo largo de 1980 y principios de 1981, Khomeini eliminó sistemáticamente a todos sus antiguos aliados, nacionalistas seculares, guerrilleros de izquierda y clérigos moderados. Utilizó juicios espectáculo, represión sistemática y violencia colectiva. Lo que había comenzado como una revolución amplia y plural se fue convirtiendo, con una eficiencia brutal, en una teocracia islámica chií de partido único. Todos los que habían marchado junto a Khomeini creyendo en un Irán libre descubrieron demasiado tarde que habían abierto la puerta a algo que se había salido de control sin darles tiempo a reaccionar. En septiembre de 1980, Saddam Hussein invadió Irán. El dictador iraquí calculó que la nueva República Islámica, sumida en el caos revolucionario, sería un enemigo fácil, pero se equivocó por completo. Eso no quiere decir que la guerra fuera un triunfo iraní inmediato. Duró 8 años, costó cientos de miles de vidas y fue utilizada por el régimen de Khomeini para cimentar su poder de maneras que habrían sido imposibles en tiempos de paz. La guerra creó un estado de excepción permanente. Cualquier disidencia interna podía ser presentada como traición a la patria. Khomeini enviaba oleadas de voluntarios, algunos adolescentes, algunos niños, a morir en ataques suicidas, habiéndoles prometido el paraíso. El régimen compró cientos de miles de llaves de plástico fabricadas en Taiwán y las distribuyó entre esos muchachos como símbolos del paraíso que les esperaba al otro lado. Irak utilizó armas químicas contra soldados y civiles iraníes y en medio de todo ese caos, la comunidad internacional miró hacia otro lado. En 1988, el mismo año en que terminó la guerra, el régimen ejecutó en secreto a miles de prisioneros políticos. Amnistía Internacional documentó casi 4.500 ejecuciones. La oposición iraní habla de hasta 30.000. Khomeini murió al año siguiente. La causa oficial fue un ataque cardíaco tras sufrir complicaciones por un cáncer intestinal y hemorragias en el sistema digestivo. El líder partía en 1989, dejando un país devastado por 8 años de guerra, pero ideológicamente blindado. Una teocracia islámica con un poderoso aparato militar, una ideología revolucionaria a prueba de fuego y una población que había sacrificado demasiado como para cuestionarse si había valido la pena. La revolución que prometió libertad había construido una jaula más resistente que la del Shah, solo que esta jaula tenía versos del Corán grabados en los barrotes. Hoy Irán es una república islámica presidida por un líder supremo, el cargo que Khomeini creó para sí mismo, cuyo poder no tiene límites institucionales reales.
El presidente y el parlamento existen, pero el Consejo de Guardianes puede vetar cualquier legislación y rechazar a los candidatos que no se ajusten a los principios del régimen. El sistema está diseñado para preservarse a sí mismo. Las consecuencias concretas para los iraníes comunes son bien conocidas. El Código de Vestimenta Obligatorio impone el hijab a todas las mujeres desde 1983 bajo pena de arresto. La pena de muerte se aplica a delitos de droga, adulterio, homosexualidad y disidencia política. Según Amnistía Internacional e Iran Human Rights, en 2025 fueron ejecutadas más de 1000 personas, la cifra más alta de los últimos 15 años. La economía lleva décadas estrangulada por las sanciones internacionales y la corrupción estructural del Estado. Y sin embargo, los iraníes siguen resistiendo. Hubo protestas en 2009, en 2017 y en 2019. En 2022, la muerte de Mahsa Amini, arrestada por llevar el velo demasiado suelto, desató el movimiento más amplio desde la revolución. Mujeres quemando sus hijabs en las calles, jóvenes que no habían nacido cuando cayó el Shah, reclamando exactamente lo mismo que sus abuelos reclamaban en 1979. La gran mayoría de los iraníes de hoy no viven la República Islámica como una liberación de la monarquía, sino como el único sistema opresivo que conocen. En política exterior, el régimen iraní mantiene el enfrentamiento con Israel y con Estados Unidos como columna vertebral de su identidad. Financia a Hezbollah en Líbano, a Hamas en Gaza, a los hutíes en Yemen. Tiene un programa nuclear que el mundo occidental lleva décadas intentando detener. En 2015 firmó el acuerdo nuclear con las grandes potencias, pero en 2018 Trump lo abandonó unilateralmente y las sanciones volvieron con más fuerza. El círculo del aislamiento y el resentimiento se cierra sobre sí mismo. Ali Khamenei sucedió al ayatollah Khomeini como líder supremo de Irán en 1989, consolidando un férreo control religioso y político durante más de 3 décadas. Gobernó con una línea dura, afianzando la influencia de la Guardia Revolucionaria y falleciendo el 28 de febrero de 2026 a los 86 años en un ataque militar conjunto de Estados Unidos e Israel. Pueden ver el video que ya hicimos al respecto en este canal. Para muchos, el próximo conflicto mundial está llamando a la puerta. Una puerta abierta hace casi 50 años y que demasiado tarde descubrimos que puede abrirse hacia cualquiera de los dos lados.